Hola, los saludo desde Alodo, un espacio para que hablemos de esos temas de salud, bienestar, y hoy estaremos en nuestro martes de salud oral hablando del bruxismo. Bienvenidos. ¿Qué es el bruxismo? Los síntomas, para eso hemos invitado a la doctora Camila Portillo, odontóloga. Bienvenida. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es el bruxismo? Bueno, el bruxismo es una afectación que tienen los pacientes que se caracteriza por el apretamiento o rechinamiento de los dientes. Esto puede ser consciente cuando lo realiza el paciente en el día o puede ser inconsciente cuando se realiza en las noches mientras el paciente duerme. ¿Cómo puede uno alcanzar a identificar que está sufriendo de bruxismo? Bueno, muchos pacientes empiezan identificándolo porque empiezan a sentir mayor sensibilidad en sus piezas dentales o empiezan a detectar que sus dientes cada vez se ven más pequeños porque se van produciendo desgastes generalizados de todas sus piezas dentales. O también pacientes que presentan migrañas constantes, dolor en el cuello, dolor en la zona de la articulación temporomandibular. Todo esto nos da como ese parte de que podemos estar sufriendo de bruxismo. ¿Qué efectos puede producir el bruxismo? Muchos efectos. A nivel de cavidad oral podemos detectar ya en consulta que el paciente tiene desgastes severos, moderados o leves de las estructuras dentales en general, tanto de los bordes como de los cuellos. Acá te muestro, por ejemplo, que los pacientes empiezan a presentar desgaste de las caries oclusales, de sus muelitas o de los bordes de sus dientes anteriores. También es muy característico que se empiecen a presentar desgastes en la zona de los cuellos. Entonces, este tipo de desgaste hace que el paciente empiece a generar una hipersensibilidad, porque ya el tejido que lo cubre, lo protege, que es el esmalte y la dentina, no está. ¿Cómo sabe nuestros televidentes que en este momento nos están viendo que ya es necesario visitar a ese especialista? Bueno, cuando empiezan, lo ideal sería que el paciente, cuando sienta la mínima sospecha, migrañas constantes, dolor articular, que no concilian bien el sueño, que se despiertan muy cansados, asistan inmediatamente a su odontólogo para precisamente evitar que esto pase de algo leve a algo muy severo. Porque es importante, te lo digo así muy concretamente, porque la estructura dental es algo que no se recupera. Cuando el esmalte y la dentina se pierden, no hay manera de recuperarlo. Podemos hacer restauraciones, podemos hacer coronas, cualquier tipo de tratamiento, pero la estructura dental en sí es un tejido de nuestro cuerpo que no podemos recuperar. Esto, cuando me dices que es un rechinar de dientes, esto lo hace uno a veces de manera muy inconsciente. Puede también haber como otro síntoma que podamos identificar como mucho más claro para poder definir realmente si estoy sufriendo de ese bruxismo. Bueno, el paciente muchas veces no lo logra detectar, muchas veces manifiestan que se despiertan y sienten que tienen, digamos, las arcadas o los dientes apretando, rechinando. A veces también sienten molestia o dolor en zonas cercanas al oído, pero no es del oído, sino que ya es parte muscular o parte dental. Puede ocurrir también en pequeños, en adultos mayores, no tiene edad ni tampoco sexo, identidad de género. Tu pregunta, porque los niños también lo sufren. Claro que en los niños en algunos casos es menos severo porque en edades avanzadas ya se puede eliminar el bruxismo solito, o sea, sin necesidad de ningún tratamiento. ¿Qué pasa si una persona se descuida? A veces muchos pacientes sienten temor de visitar al odontólogo. ¿Qué pasa si no lo visita a tiempo? ¿Qué consecuencias puede traer eso? Las consecuencias son muy graves porque, como lo explicaba en este momento, la estructura dental es algo que es un tejido de nuestro cuerpo que no podemos recuperar por sí solo. El diente no vuelve a nacer o a crecer, ¿cierto? Entonces ya tenemos que realizar restauraciones que cuando son estadios iniciales, hay un desgaste leve, muchas veces no se necesitan, pero cuando ya es algo moderado necesitamos restaurar estas estructuras dentales desgastadas, cubriendo bordes, restaurando con restauraciones, o cuando ya es un desgaste muy severo tendríamos que ya hacer procedimientos un poco más invasivos
invasivos como restauraciones en porcelana, coronas, carillas u otro tipo de tratamientos. Doctora, existen varios tipos de bruxismo, hay unos más leves o podemos hablar de unos incluso más graves. Se clasifica como un bruxismo céntrico o excéntrico, cuando el paciente aprieta o cuando el paciente rechina, o muchas veces aprieta y rechina, y se clasifica también porque puede ser diurno o nocturno. Precisamente de eso que usted me hablaba, y yo quiero invitarlo acá en pantalla a un enunciado que hemos dejado acá acerca del bruxismo. ¿Por qué las personas rechinan los dientes? Aunque el rechinar de dientes puede ser causado por el estrés y la ansiedad, a menudo ocurre durante el sueño, como usted nos mencionaba ahora, y es más probable que sea causado por una mordida normal o la falta de dientes o torcedura. También puede ser una de esas de las consecuencias, de la causa mejor. También puede ser por un trastorno del sueño, como la apnea del sueño. Excelente descripción. Hay muchas razones, digamos que no hay una causa específica, son varias. Actualmente vemos que en nuestra consulta ha aumentado mucho el índice de estos pacientes, obviamente por la situación de la pandemia, el estrés, el encierro, la ansiedad. Muchos pacientes que estuvieron confinados nos preguntan mucho o empezaron a sufrir de bruxismo. Es muy importante saber que no solamente es dental, digamos por falta de dientes o por apiñamiento o una mala mordida, sino que es muchas veces mucho más relacionado a la parte emocional, estrés, ansiedad, pacientes con depresión. Entonces también es muy importante saber que el bruxismo no solamente se trata a nivel odontológico, sino que muchas veces nosotros necesitamos hacer una remisión a otros profesionales que nos van a colaborar o ayudar con el mejoramiento de la situación de salud de nuestro paciente, como por ejemplo pacientes que sufren de ansiedad, depresión. Es muy importante que nos ayudemos con una terapia psicológica, o pacientes que sufren alteraciones del sueño, pues es muy importante que ellos también asistan o colaboremos con un médico en alteraciones del sueño. Podemos decir que el bruxismo es pasajero o va aumentando con el tiempo, y si no se tiene un adecuado tratamiento. Bueno, el bruxismo puede aparecer en cualquier momento. Digamos que muchos pacientes presentan una situación muy normal, pero cuando hay episodios en su vida en los que, ejemplo muy claro, la pandemia, esto exacerba, ¿cierto?, esa situación de estrés, ansiedad o depresión, empieza otra vez el bruxismo. Entonces se puede presentar por un tiempo, puede eliminarse y luego puede reaparecer. Entonces es importantísimo asistir muy temprano, de manera preventiva, al odontólogo, determinar que lo estoy presentando, evaluar las causas, por qué, cuál es la razón, si es algo físico, si es algo psicológico, si es algo genético, y posterior a eso nosotros generamos el tratamiento ideal para nuestro paciente, sea una placa de bruxismo, sea restauraciones, o sea simplemente un medicamento para sensibilidad, o ya tratamientos mucho más invasivos como restauraciones completas, porque hay pacientes que desgastan tanto sus piezas dentales en general que el tercio inferior disminuye el tamaño, o la dimensión vertical se disminuye. Entonces es importante hacer una rehabilitación completa, y por lo regular se hacen con incrustaciones o con coronas en porcelana. En nuestros martes de salud oral siempre insistimos mucho en la prevención. Es importante que nuestros televidentes que hasta ahora se conectan con nosotros siempre tengan pendientes que es importante visitar con ese especialista, que es importante tener esa relación, esa confianza con los especialistas. ¿El bruxismo se puede prevenir? Bueno, como lo explicaba, hay muchas razones, ¿cierto? Hay que evaluar primero cuál es la causa que lo está produciendo, si es algo psicológico. Como te decía, trabajamos de la mano con otros profesionales, es muy importante. Muchas veces solamente con la parte odontológica, digamos que no podríamos prevenirlo, porque yo diagnostico al paciente, le doy su plan de tratamiento, pero esta parte emocional no sería manejada directamente por mí, sino que es muy importante la voluntad del paciente y la ayuda de los demás profesionales para que todo este tratamiento funcione. Y muchos desde su casa se deben estar preguntando, ¿esto es curable?
Bueno, con terapia, claro que sí, con la remisión a los otros especialistas, con los tratamientos odontológicos, logrando una adecuada alineación muchas veces de nuestros dientes, restauraciones adaptadas, eliminando o restaurando todos los desgastes que nuestro paciente tiene para evitar daños futuros o daños mayores a nuestras estructuras dentales. Eso es lo importante es que el paciente asista a tiempo, se maneje todos los daños, digamos, que se han producido hasta el momento y lograr frenar. ¿Cómo hacemos para frenar el bruxismo? Muchas veces el paciente no logra controlar el estrés, la ansiedad, digamos que es un paciente que no asiste a terapia, pero al menos tiene un protector dental o una placa de bruxismo que evita que el paciente tenga contacto diente a diente o un desgaste directo de sus piezas dentales, y así no desgastamos ni dañamos nuestras restauraciones en general, amalgamas, resinas, coronas, ni tampoco hacemos que nuestro esmalte o dentina, tejidos muy importantes, se pierdan. El mayor temor de muchos de los pacientes que van a consulta es qué tan doloroso puede llegar a ser. ¿Ese tratamiento del bruxismo es doloroso o no? No, porque el dolor el paciente lo siente cuando está presentando los síntomas: dolor articular, dolor del diente por sensibilidad, por una hipersensibilidad, que siente molestia al frío, al calor, por el desgaste de sus dientes, dolor de los ángulos o zona mandibular, fatiga muscular. Todo eso el paciente lo está sintiendo durante el padecimiento, digamos, del bruxismo. A lo que entramos nosotros los odontólogos es como a mitigar ese dolor, ayudarle al paciente a disminuir la molestia, el dolor, a lograr controlar el bruxismo y ojalá evitarlo y frenarlo. Bueno, doctora, le invito para que hagamos un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con más preguntas y sobre todo con una pregunta de uno de nuestros televidentes. Claro que sí. Estás viendo Aló Doc. Regresamos con la doctora Camila Portillo, odontóloga. Estábamos hablando del tema del bruxismo, hablábamos de los síntomas, de lo necesario que es visitar a ese especialista. Cuéntenos cuáles son los tratamientos que podemos llevar a cabo para evitar, sobre todo para corregir ese bruxismo. Bueno, el paciente llega a nuestra consulta, nos refiere: doctora, últimamente no duermo, no concilio bien el sueño, me despierto muy fácilmente, no logro tener una buena calidad de sueño, despierto y me siento muy cansado, me duelen estas zonas de los ángulos mandibulares, que últimamente he estado sintiendo más sensibilidad, ¿cierto? Eso es como lo que normalmente un paciente nos presenta en consulta. Siento que estoy muy tensionado, aprieto mucho en el día o en la noche los dientes. Hay que evaluar inicialmente la causa, qué lo produce. Entonces nosotros indagamos mucho a nuestro paciente en la historia clínica. A veces es importante, digamos, meterse un poquito más allá de saber cómo está el paciente en general en su vida, porque eso nos da parte muy importante del por qué o cuál es la causa. Muchas veces pacientes ansiosos pasaron por una situación muy difícil, un problema familiar, cualquier situación, entonces ya nos va dando como ese diagnóstico mucho más acertado. Una vez identificamos el por qué se está presentando el bruxismo, evaluamos la severidad de la afección que puede tener nuestro paciente. Si tiene un desgaste severo, si tiene un desgaste moderado o un desgaste leve, muchas veces no es necesario intervenir. Podemos poner una placa de bruxismo, una placa miorrelajante. Evaluamos también cómo se encuentra nuestra articulación temporomandibular, si ya se presentan daños en la articulación mandibular, y también hacemos remisiones si el paciente de pronto puede necesitar fisioterapia o terapia del sueño o terapia psicológica para colaborar interdisciplinariamente en nuestro tratamiento. También, como planes de tratamiento, últimamente se pueden utilizar o no medicamentos, digamos, que pueden mitigar
mitigar un tiempo, por un periodo de tiempo, el bruxismo como relajantes musculares, pero digamos que si no llegamos a la causa original del bruxismo, digamos que serían medicamentos que te tendrían que tomar por mucho tiempo. Actualmente también estamos utilizando la aplicación de toxina botulínica. Esto ayuda a muchos pacientes a mitigar ese bruxismo. No es para todos los pacientes, pero tiene un muy buen efecto también para solucionar este problema. Y también se puede realizar fisioterapia, actividad para mejorar la actividad muscular, para generar ejercicios que nos puedan, digamos que relajar. Unas recomendaciones así muy importantes, digamos, para pacientes, por ejemplo, para los niños, es muy importante que si están presentando bruxismo, no dejemos televisores prendidos, radios prendidos, videojuegos, para que ellos no somaticen y digamos que puedan dormir un poco más tranquilos. Para los pacientes adultos es muy importante, digamos que también hacer ejercicios en la noche, ejercicios musculares, hacer masajes en la zona de ángulos mandibulares o hacer tomar un baño en la noche de agüita caliente, algo que nos pueda relajar, y también muy importante liberar todas las cargas de estrés que podamos tener. Mirar qué me gusta hacer, tengo un hobby, hago ejercicio, ejercicios de relajación, voy al gimnasio, algo que me libere del estrés y me pueda ayudar a mejorar esta situación. Doctora, y por último, ¿qué efectos secundarios puede traer en nuestra salud el bruxismo? Bueno, es muy importante, algo por lo que consultan mucho los pacientes, que es no conciliar bien el sueño. Entonces el paciente es un paciente que mantiene cansado. ¿Por qué? Porque por apretar en la noche hay microdespertares, entonces el paciente no tiene una adecuada calidad de sueño, el paciente se despierta muy cansado, no puede realizar sus actividades cotidianas normales y esto afecta en la calidad de vida de una manera muy grande a nuestros pacientes. Doctora, muchísimas gracias por resolver todas nuestras inquietudes y sobre todo por esos consejos. Vamos a una pequeña pausa por este lado. Vamos entonces a invitar a Heidi Sánchez, que es la representante de marca. Es ya casi de la casa, la hemos visto en muchos de nuestros programas. Bienvenida, Lodoc. Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes, televidentes, muy buenas tardes. Como siempre, feliz de compartir este espacio con ustedes. Juli, ¿sabes por qué la gente se aguanta los dolores mandibulares y las migrañas constantes? ¿Por qué, Heidi? Porque siguen habiendo muchos mitos con respecto a la odontología y este es el llamado que queremos hacerle hoy, televidentes. Por favor, sí, sabemos que la odontología había estado enmarcada bajo unos parámetros o bajo unas historias de los abuelitos que hacían que a la gente le diera miedo ir al odontólogo, pero esto cambió. Hoy en día hablamos de una odontología cercana, una odontología amable, una odontología donde hay empatía, Juli, donde el profesional se pone en el puesto del paciente. Entonces, y es verdad lo que te digo, o sea, las pacientes llegan con unas historias, o sea, incluso cuando ya llegan es porque es insoportable el dolor. Y lo que decía la doctora de la toxina botulínica, ellos llegan diciendo, no, es que yo quiero que me pongan ya la toxina porque es que no me aguanto. Pacientes, hay que hacer un muy buen diagnóstico antes de hacer cualquier procedimiento. Entonces, la invitación, por favor, especial, deje de pensar que la odontología es dolorosa, deje de pensar que la odontología es costosa. Hoy en día hablamos de clínicas, nosotros contamos con clínicas, Juli, ubicadas en todo el área metropolitana. Entonces, para los pacientes que dicen, no, es que a mí me queda muy lejos, pacientes, tenemos clínicas en Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. Siempre hay una clínica cerca a ustedes. Entonces, dése la oportunidad de poder hablar, de poder comer, de poder sonreír y de no pasar esas molestias, Juli, que es lo que uno quisiera que los pacientes entendieran. Y claro que sí, ustedes también tienen un plus muy importante y es que tienen laboratorios propios. Odontos es una clínica con más de 25 años de trayectoria. Tenemos más de 30.000 pacientes atendidos, Juli. Esto nos da la garantía para ofrecer tratamientos funcionales altamente estéticos. ¿Qué hacemos en Odontos? Lo primero que hacemos en Odontos es una valoración completa, un diagnóstico. Pacientes, ojo, es muy diferente hacer una valoración a un diagnóstico. Cuando usted va a la clínica, en Odontos, hacemos un diagnóstico completo de todos los tejidos, cómo está la encía, cómo está el paladar, cómo está el hueso, cómo está todo el sistema y cómo está funcionando. Después de que hacemos ese diagnóstico, hacemos el tratamiento ideal para usted de acuerdo a sus necesidades. Si usted es un paciente que tiene dientes naturales, que tiene molestias, por ejemplo, de bruxismo, seguramente habrá que hacer radiografías, habrá que revisar cómo están las raíces de sus dientes. Si usted es un paciente que ha tenido ortodoncia, que también pasa mucho, Juli, que nos visitan los pacientes de ortodoncia con
con movilidad en los dientes, tenemos que evaluar muy bien antes de diagnosticar. Entonces la invitación es, tómese el tiempo, coja su teléfono, una línea única, 604-444-0062, los va a comunicar con 7 Cs. ¿Tiene dudas? ¿Tiene preguntas? Llámenos y pregúntenos. De verdad que estamos para resolver todas sus dudas e inquietudes. En Odontos nuestro lema, ¿sabes cuál es, Juli? ¿Cuál es? Sobre todo humano. Esto quiere decir que de verdad que lo más importante para nosotros son ustedes, nuestros pacientes. Entonces, dése la oportunidad de visitarnos, de conocernos. Y sí, la odontología fue dolorosa, la odontología fue costosa, pero hoy en día cambió. Hoy hablamos de odontología cercana, odontología agradable, odontología con tratamientos muy cercanos para que usted pueda sonreír con confianza. Y veíamos ahora en pantalla, les voy a pedir que nuevamente nos pongan en pantalla ese antes y después para que sepan que no es que nosotros estamos acá hablando, chicaneando, no, tenemos unos casos específicos de un antes y un después que ahí podemos observar. Juli, hay pacientes, dentro de los miedos de los pacientes, miedo que le va a doler, miedo que es costoso y miedo a verse diferente. Pacientes, sí, cuando usted se realiza, sobre todo en los dientes, cualquier detalle que usted se realice en los dientes, se va a ver el cambio. Miren las imágenes, si las alcanzamos a ver, si no, ya enseguida las vuelven a pasar, el cambio se va a hacer, no solamente se va a ver físico, los pacientes se van a sentir diferentes. Juli, no te imaginas, tenemos pacientes que salen llorando de la clínica. Vemos. Mira, por ejemplo, este tipo de pacientes increíble, que se ven más jóvenes. Claro, mi señora, claro que se va a ver mucho más jóvenes. Cuando usted tiene un diente que es el tamaño apropiado, cuando todos esos dientes que ya se desgastó por la edad o por descuido o porque tenía una prótesis desadaptada o porque sean dientes que se han fracturado y se han dejado, esos dientes los podemos restaurar y esos milímetros que usted ve en esos antes y después, no se imagina cómo cambian. Vean, les garantizo que los cambios son súper positivos. Cómo se va a sentir, cómo se va a ver. Línea única de Odontos, Juli, 604-444-0062. Además de esto, Juli, tenemos oportunidades para que ustedes de verdad no lo piensen más. Por ejemplo, este mes, si usted va con otra persona, la clave de esto es la prevención. En salud todo es prevención. Que no le pase lo de los pacientes que me dicen, no, es que yo la veía viendo por los pasillos, yo no sé por qué me demoré tanto en venir. De verdad, tome la decisión. Una cita de diagnóstico y una cita de prevención, que es la limpieza, donde hacemos la remoción, Juli, de toda esta placa bacteriana. Esto se puede quitar, todo esto se puede mejorar con una limpieza, además que le va a evitar muchísimos dolores de cabeza. Si usted va con otra persona, se hacen 2 limpiezas generales, orales completas y pagan solamente una limpieza. Entonces el tema ya no puede ser tampoco financiero, el tema no es de cercanía, porque de verdad que estamos en todas partes. No lo piense más, llámenos, 604-444-0062, Odontos, sobre todo humano, Juli. Muchísimas gracias, Heidi. Ya saben, no hay ninguna excusa. Ustedes vienen con todas las oportunidades y todas las soluciones para nuestros televidentes que hasta ahora se sintonizan con Alodoc. Gracias por la invitación, Juliana, y a ustedes los esperamos en las clínicas. Y los invitamos para que continúen con toda nuestra programación. Hasta pronto.